14 años después de la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, llegamos a la que hasta 2003 fuera una cárcel para convertirse hoy en el Museo Panóptico de Ibagué. Acá Cenúber, víctima del conflicto armado, da su balance de la norma que buscaba saldar la deuda histórica con las víctimas en general y con los despojados en particular. La Ley de Víctimas se tardó en Colombia en darse, porque fueron muchas las víctimas que hubo junto conmigo y que antes no teníamos la protección o el amparo de eso que es la Ley de Víctimas, de reconocer que fuimos personas a las que nos costó recuperarnos y personas que hoy en día todavía les cuesta recuperarse después de haber perdido todo, de haber perdido familiares, de haber perdido su entorno social, sus actividades económicas, de haber perdido la misma vida y reinventarse en otro lado por causas que fueron muy injustas o de las que nosotros pues no éramos los responsables. De acuerdo con el profesor Andrés Tafur, el gran logro de la ley al momento de su expedición fue el reconocimiento institucional del conflicto armado, de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Antes de la Ley de Víctimas, lo que fue Justicia y Paz, sus decretos reglamentarios, y antes de Justicia y Paz, la Ley sobre desplazamiento forzado del 97, entre otras, no tenía, digamos, no partía de un reconocimiento explícito, por eso digo político, importante, de la existencia de ese conflicto armado, de esa guerra civil que todavía persiste en Colombia. Además, permite a las víctimas reconocer en ellas el valor de sus derechos morales, de esos derechos que tienen que ver con sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a conocer y a ser vistas por el Estado a través de políticas públicas especiales que la Ley de Víctimas permitió crear y que permitió desarrollar a lo largo pues, desde que fue promulgada. En la Comuna 7, sector que ha acogido a muchas de las víctimas del conflicto armado del Tolima, encontramos a Liliana, quien con hilo y aguja y desde los sabores y saberes ancestrales ha logrado salir adelante luego de un largo peregrinaje como desplazada. 1.800.000 víctimas han sido indemnizadas. Se han invertido 13.000 millones de pesos. Esto es lo que nos va a dar una independencia económica, ¿ya? Porque es que a toda hora tampoco podemos estar esperando a que todos nos lo den. Que sí hay personas que necesitan un empujoncito, claro que sí, pero nosotros también tenemos que trabajar en el caso, no quejarnos tanto. Para Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas, pese a los logros y avances, luego de 14 años existe un rezago en la implementación de la Ley 1448, marcado por el déficit fiscal y la falta de coordinación institucional. El gobierno del cambio ha entregado 60.000 hectáreas de tierra fértil a las víctimas. La mayoría de las víctimas en el territorio colombiano son víctimas que trabajamos de a pie, víctimas de la informalidad, y lo que queremos precisamente es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y que de alguna manera pues todas esas víctimas que se han ido educando encuentren en las entidades, sobre todo que tienen que ver con la garantía de derechos de las víctimas, una oportunidad laboral, porque esa víctima puede cambiar su vida y la de su familia también. Para garantizar reparación integral, la atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno y reafirmar derechos desde un enfoque de exigibilidad como derechos humanos, se expidió la Ley 2421, que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que se convierte en un nuevo reto para la institucionalidad. Hoy se vienen abriendo también estos espacios de participación para que se pueda dar esta discusión sobre cómo se va a reglamentar la 2421 y todos los nuevos espacios de discusión, pero sobre todo los nuevos retos que nos pone a las instituciones del SNARI sobre la implementación de la política pública de víctimas. Hoy, al conmemorar 14 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aplaudimos el coraje y la resiliencia de quienes han luchado por sus derechos mientras construyen paz. Ellos y ellas, en medio del dolor, se resisten a estar condenados a la guerra. Para lograr la paz tenemos que aportar más, tenemos que esforzarnos un poco más todos, tenemos que creer en la paz que es posible. Este es un país de víctimas, pero es un país que está buscando la reconciliación y la paz también.